¿no? Sí, estas son como análisis y discusiones que hemos hecho entre Sandra y yo, pero yo voy a dar la presentación de esta sección. Em, es enfocada en los lotus ornitófilos, o sea, la sección Rhincolotus, y también enfocada en las 12 especies que están consideradas en peligro de extinción. Y es como contextualizar cómo la información que planeamos generar en el proyecto puede contribuir a la conservación de estas especies, ¿no? Em, en esta parte de los resultados preliminares, hasta ahorita hay 12 especies de lotus que están consideradas amenazadas, ¿no? En estas tres categorías. Y en la plática previa les mencioné la técnica esta que usamos para hacer las filogenias. Eh, en el proyecto vamos a usar esta otra técnica que es este DART y les voy a hablar un poco más o menos en qué consiste. Es básicamente estas técnicas que les llaman representación del genoma. Es muy similar a estos RATs y a GBS, donde el genoma es como representado de una manera más como a través, más como homogénea en su representación. Eh, y básicamente secuencias partes del genoma que son útiles para hacer análisis más a nivel de población. Entonces, esta es una técnica que diseñaron en Australia como en el 2001 y la empezaron a aplicar mucho para especies que son como con valor agricultural como wheat, trigo. Y la diferencia entre RAT y GBS, que es también de representación, es que esta es en sólido y secuencias partes en muchos especímenes de una muestra, de una, una referencia que tú pones en este lugar. Eh, una ventaja de esta técnica es que como muchas de estas especies de valor agrícola son poliploides, esta técnica es también un poco más útil para especies que son poliploides. Y en el caso de Lotus, sabemos que hay un grupo, las Rhincolotus y los sessilifolios, y algunas especies relacionadas a ellas que son tetraploides. Entonces fue como parte que sea ventajoso usar esta técnica. La usamos porque era la técnica que en el proyecto más grande de Tetris ellos estaban utilizando y probando. Entonces, nuestra idea era comprobar entre el Target Enrichment y el DART si ambas daban el suficiente nivel de resolución para delimitar especies, pero esta sabíamos que nos iba a servir para hacer análisis a nivel genético y poblacional para las especies que tienen problemas de conservación. Entonces, los aspectos que creemos que deben ser como relevantes para la conservación de las especies amenazadas en general y en particular para los lotus es, uno, empezar con delimitar las especies, ¿no? Y esto es parte de lo que estamos haciendo en el proyecto, ver cuántas especies hay y dónde están sus límites en cuestiones genéticas y morfológicas. También establecer su posición filogenética y especies cercanas. Eso es útil porque nos da referencia para poder ver no solo su historia evolutiva, sino también tener como un punto de referencia entre la diversidad genética en estas que están amenazadas y sus especies más cercanas que no están amenazadas, pero que también vamos a tener referencia sobre su diversidad genética. Y eso nos puede dar información para su manejo. Y luego ya más en detalle para las especies que están amenazadas, eh, tener su estructura poblacional y también sus estimados de diversidad genética. Entonces, en esta parte de la presentación voy a como que enfocarme en la cuestión de delimitar las especies, o sea, su delimitación y también dónde caen filogenéticamente. Y bueno, y cómo la información que vamos a generar después puede ser usada en el contexto de conservación. Entonces, un ejemplo aquí
de las especies que son, como les mencioné en la plática previa, Azoricus y Argyrodes. Con lo que tenemos ahorita de análisis de filogenéticos y de monofiléticos, tenemos cierta confianza de que ambos eh, representan dos entidades. Y sabemos, bueno, escucharon en la plática de la mañana los esfuerzos que están haciéndose para Soricus y Argirodes sería su especie más cercana. Entonces eso da un contexto para si Argirodes no está en peligro, análisis genéticos de esa especie pueden dar información también contextual de cómo Azoricus está en respecto a su diversidad genética y a su manejo. Este es el caso de los Rhincolotus. Este es probablemente uno de los casos más emblemáticos, no solo por la cuestión de la morfología y de su síndrome de polinización, sino que realmente son extremadamente, son creo que de los más amenazados de los lotus. Todos están como critically endangered y hay dos especies ahora que están extintas, ¿no? Gomeritus y la que mencionó Arnoldo, que solo está representada en un material de herbario. Este ha sido un grupo que a mí me llamó mucho la atención desde que empecé la tesis y parte de mi trabajo o de mi interés era entender cómo esa morfología surgió de su ancestro que es polinizado por insectos y con esa morfología. Entonces, cuando hasta donde llegamos en los trabajos del 2002 era que ups, wait, que identificamos que Cecilifolius era probablemente la especie más cercana a todos los Rhincolotus y con los marcadores que llegamos a usar, estos 6 genes, encontrábamos que había cierta agrupación por geografía, ¿no? Los dos Rhincolotus de La Palma y los de Tenerife se agrupaban, pero no teníamos suficiente resolución para ver cuál Cecilifolius era el más ancestro y todas estas topologías no estaban bien soportadas, tenían bajo soporte, lo cual no nos daba confianza de tener como confianza de que estas eran las relaciones más las cercanas a lo que ocurrió. En el caso de Cecilifolius, actualmente reconocen dos subespecies y una variedad, mencionó Arnoldo, que está en Tenerife, la Pentaphyllus. eh, los Rhincolotus igual tienen una distribución bastante interesante. Hay dos en Tenerife, dos en La Palma y esta nueva que encontraron en La Gomera. Entonces, el hecho que estuvieran en diferentes islas daba como evidencia de que probablemente surgieron ya sea independientemente de una diferente población de cecilifolios y hay ciertas diferencias morfológicas entre las especies, lo igual daba, tal vez sugería que habían surgido diferente. Em, y sobre todo porque Cecilifolius está ampliamente distribuida en Tenerife, se encuentra en La Palma, en La Gomera y El Hierro. En el hierro es la que se reconoce como la subespecie Pillosísimos y actualmente en los análisis que hicimos ahorita es un grupo monofilético, es probablemente una entidad diferente y es una de las radiaciones más nuevas de todos los lotus. Y Cecilifolius, subespecie Cecilifolius, está en las otras 3 islas. Entonces, siempre nos quedaba la duda si los rincolotos surgieron más de una vez de diferentes poblaciones de cecilifolios o si se originó una sola vez y luego recolonizó las otras islas de las Islas Canarias. Entonces, con el muestreo que tenemos ahorita, encontramos, o lo que hemos visto, hay una población de Poris diabona de Tenerife, que es la que cae más cercana a todos los rincolotos. Y como pueden ver aquí, todos los ejemplares que incluimos de las 5 especies, incluyendo Gomeritus, que está aquí, forman un grupo monofilético, pero dentro de ellas no hay ninguna
ninguna señal de geografía o de agrupamiento por islas, lo cual hasta ahora nos indica que probablemente es una sola especie. Entonces, el soporte de todas las muestras que hemos incluido es bastante fuerte. Lo que no tenemos muy buen soporte es que este Cecilifolius es la especie más cercana. Pero al final del proyecto vamos a tener muchas más poblaciones de cecilifolios que no hemos incluido en esta primera fase y eso esperamos que nos dé como más soporte para definir si esta población de cecilifolios es la más cercana o hay otra que no hemos incluido todavía. Pero el resultado hasta ahorita es que todos los Rhincolotus son una especie. Entonces, dentro de las que son consideradas como especies amenazadas, hay como tres categorías que hay que considerar y usar esa información para su conservación, ¿no? Un grupo es donde la delimitación actual de los límites de las especies se refleja tanto en la morfología como en la genética. Y estos son casos como Callisbridis, Azoricus, estas especies donde hay correspondencia en ambas fuentes de información. Eh, Hay otro grupo que requiere una reevaluación de sus límites, como el caso de los Rhincolotus, Kunkelis, Partioides, Arinagensis kunkeli, Partioides holoserizeus. Eh, hay estos grupos que son como, tienen probablemente entidades crípticas como Dumetorum, donde igual se requiere una reevaluación de sus límites. Y especialmente de estos linajes que hasta ahorita estamos encontrando que son más, son menos derivados en los análisis, que probablemente surgieron cuando estaban o colonizaron cuando Tenerife eran todavía los islotes y estuvieron todo este tiempo aislados, ¿no? Como el caso de Dumetorum, de Teno y Anaga, que morfológicamente ahorita los ponemos en una sola entidad, pero que es muy probable que representen especies diferentes. Entonces, esas actualmente no están consideradas como amenazadas, pero al hacer la reevaluación de sus límites, hay que regresar y ver si por sus números de individuos, por su aislamiento, digamos, filogenético, genético y su valor como entidades, a lo mejor tienen que ser consideradas como amenazadas. Entonces, muy probablemente el número de especies amenazadas en Lotus va a variar cuando nosotros reevaluemos todas estas especies con esta nueva información. Como, como conclusiones de esta primera parte es que es realmente para la conservación de los lotos requerimos una reevaluación de los límites de varias especies en estas diferentes categorías que les mencioné. Y bueno, recalcar otra vez que estos marcadores del BAIT, el angiosperm, son lo suficientemente variables para delimitar las especies, incluso en estos dos grupos, ¿no? Los Rhincolotus y los sessilifolios del hierro. Y que como hasta ahorita lo que estamos viendo es que los DART y estos marcadores que vamos a usar creemos que van a complementar lo que estamos encontrando con el bait. Entonces, con el bait, el angiosperm, vamos a poner como el contexto filogenético y la delimitación de especies, y luego con el DART vamos ya a nivel poblacional, hacer análisis más detallados de cada especie. Entonces, en perspectivas dentro del proyecto de RAT, ahorita tenemos datos de como 184 especímenes que están siendo secuenciados y analizados, pero vamos a incrementar más en la segunda fase del proyecto y al final vamos a tener las 12 especies amenazadas a nivel poblacional que están aquí y entre paréntesis los números de individuos que tendríamos por cada especie, pero también vamos a tener ejemplares de especies que no están amenazadas actualmente, pero que van a ser útiles para contextualizar las que están amenazadas. Entonces,
quiero recalcar el caso de los Rhincolotus, que logramos colectar 94 especímenes de las 6 especies que están consideradas como colectadas. Y entonces, combinando esta información entre el BEI y el DART, vamos a poder tener suficiente evidencia para decir si es una especie o son varias especies. Y muchas gracias por su atención. No sé si tienen preguntas. ¿Me oyes? Sí. Sí. Ahora podemos ampliar, tenemos un poco más de espacio. No sé si quieres, Alfredo, volver a retomar el- después de la revelación. Gracias, Darío. La verdad que una sorpresa bastante gorda a lo que has presentado aquí. Eh, Primero que nada, otra vez, darte la enhorabuena a ti y al equipo que está detrás de todo esto. La verdad que hacía falta una resolución de este calibre con los Lotus Canarios. Y mi pregunta es, cuando secuencia los intrones, ¿crees tú que va a cambiar mucho esta primera conclusión preliminar? ¿Tienes Ah, datos no. ya? ¿Han secuenciado ya los intrones? ¿Está todo ya? Sí, sí, sí. Cuando secuenciamos, se secuencia todo. Solo cuando tú haces los análisis posteriores a la secuenciación, puedes hacer como un análisis preliminar solo con los exones o expandirlo a los intrones. Entonces, en esta primera fase, por la cuestión de hacerlo, digamos, un poco más, más rápido para obtener como los datos preliminares, solo usamos los exones. Pero lo que esperamos es, al incluir a los intrones, nos debe dar todavía más variabilidad. Entonces, tal vez cuando tengamos más individuos por especie, cuestiones que ahorita con los exones tal vez no nos dé entre diferentes islas, incremente. Pero la expectativa es que nos va a incrementar la resolución. Eso es lo que esperamos. Gracias, Darío. Bueno, estamos viendo aquí algunas de las reacciones en el chat de Javier Francisco Ortega en directo desde Miami, como se suele decir en las retransmisiones deportivas, las cuales, en las que le parece como una gran sorpresa de todas las ornitófilas, o al menos las de síndrome de polinización ornitófila, aparentemente todas juntas en una única especie. Bueno, pues es una de las cosas que todos teníamos mucho interés por ver qué salía, y si sale interesante, igual vale la pena reevaluar. ¿Hay alguna otra pregunta? Allí. Hola, Hola. Sí. No, no te escucho. Javier, ¿me escuchas? Sí, te oigo. No, no escuché la pregunta. Acercarnos un poco más a señal, porque probablemente tenga que ver con la posición. hola. Sí. Sí, ahora te escucho. Con relación a los Rhincolotus, de nuevo, te quería preguntar si se ha visto clara distinción con los sessilifolios más cercanos, por un lado eso, y luego también me gustaría entender más si los más antiguos o las muestras más antiguas se dan en Tenerife, que creo que es lo que he entendido. Eh, sí, creo que aún nos falta incluir muchas poblaciones de cecilifolios para tener como la representación completa. Porque en el proyecto le dimos, como sospechábamos que cecilifolios era la especie más cercana, Ujú. colectamos muchas poblaciones de las dos subespecies y de la variedad Pentaphyllus. Entonces, por ejemplo, Pentaphyllus no está incluida todavía, va a estar en la segunda fase. Pero lo que sospechamos es que con nuestra colecta y la representación
vamos a poder identificar la especie o la población de Sessilifolius más cercana. Mm, Y hasta ahorita, comparando el número de muestreo que tenemos de subespecie villosísimo de Sessilifolius del hierro, tiene una variación similar como todos los Rhincolotus que hemos incluido hasta ahorita. También en la segunda fase vamos a tener más muestras de Rhincolotus para tener como más apoyo de esto que estamos encontrando ahorita. O sea, mm, el mensaje que tal vez estoy tratando de decir es que el nivel de variación entre las 6 especies o 5 especies de Rhincolotus que hemos incluido cae dentro de la misma variación que observamos en la subespecie Villosissimus de todo el hierro. Entonces, ujú. como para contextualizarlo. Vale. ¿Y en relación a la antigüedad del grupo y el origen en la isla de Tenerife o otra isla? Sí, algo que estamos como observando de estos análisis es que hay estos linajes o estas especies que parecen tener especies crípticas, Dumetorum, Tenellus y algunas de las especies nuevas que mencionó Arnoldo, están en estos islotes, estas paleoislas. Y aún no tenemos una representación completa, pero sospechamos que esas paleoislas fueron como cruciales en el proceso de colonización del Hierro, La Gomera y Gran Canaria. Entonces, por ejemplo, tenemos evidencia que probablemente algunos linajes como Arinagensis y Kunkeli fueron colonizados de Tenerife cuando eran paleoislas. Pero Ujú. es preliminar esto todavía, no hemos como hecho el análisis apropiado con la representación. Pero sí, el mensaje es que estas especies que están más, digamos, menos derivadas y más distribuidas en estas islas antiguas, tuvieron un papel como relevante en la colonización de las otras islas durante la evolución del Lotus. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hay una corta. Perú. Sí, ven aquí porque de la wifi. No me llega la señal. Hola Darío, Félix Medina de La Palma, un placer saludarte de nuevo después de tantos años. Y como la mayor parte de todos estamos bastante sorprendidos con el tema de los Rhincolotus. Y mi Sí. pregunta es sencilla, ¿qué hago con mis lotus en La Palma? Sí, creo que puede ser buenas noticias, porque era como de la Arinagensis y Kunkeli. Si al final del proyecto o al final de los análisis, cuando combinemos el BEIT, el TART y la cuestión de la geografía, la morfología, llegamos a una conclusión de que son poblaciones y no son diferentes especies, vamos a usar la cercanía genética entre las poblaciones como para guía, para decir, en vez de tener una o dos especies, perdón, una o dos especímenes por población, vamos a tener como 100 individuos de una especie, que en práctica podría ser más fácil de rescatar o de mantener. Esa es digamos, el, 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 el mensaje positivo, que tenemos más individuos de una especie, en vez de muchas especies con pocos individuos. Creo que lo sorprendente de los rincolotos es que tienen mucha selección divergente y tienen mucha adaptación morfológica tanto al polinizador como al hábitat. Entonces, eso lo hace como morfológicamente muy diferente, pero genéticamente son, digamos, una población. Entonces, creo que lo que vamos a hacer es definir bien sus relaciones y ver cuál es la manera más como objetivo o más eficiente de conservarlas. Sí. Pero todas son, digamos, todos los individuos y todo lo que es considerado como rincolotos, diferentes especies, son relevantes, son importantes para mantener una o las varias especies que representen taxonómicamente. Estupendo, muchas gracias. Bueno, pasamos ahora a la siguiente charla.